5. Gracias a la alabanza, amén. Marcos 5. Cuando lo tenga, puede dar fuerte gloria a Dios. Y mientras usted llega para allá, quiero darle gracias a Dios en esta mañana por mi salvación, por alcanzarme, amén. Yo nací en una cuna cristiana, yo nací en una iglesia donde se conocía del Señor, amén. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que es más fácil alcanzar a alguien que no sabe nada de la palabra, a alguien que tiene cierto conocimiento, porque nos creemos que sabemos todo? Amén. Y yo estuve una vida religiosa, usted sabe, los domingos levantando mis manos y alabando al Señor, pero entre semana era peor de aquellos que decían que nunca habían conocido de Dios. Y un día, estando en la prepa, un joven se acercó y me dijo: ya estuvo suave de que estemos jugando a los cristianitos, te invito a mi iglesia, se llama Alcance Victoria, hacemos esto, hacemos aquí, y desde hace más ya de 10 años que el Señor me ha traído a este hermoso ministerio en el cual salió del corazón de Dios. Por si usted es la primera vez que nos visita, salió del corazón de Dios y estamos en todo el mundo. Amén. En este ministerio que Dios ha usado para salvar mi vida, el Señor me dio una dignidad, un propósito, un destino. Amén. Una hermosa esposa. Aleluya. Amén. Una hermosa familia, unas hijas preciosas. Amén. Así que estoy bien bendecido y agradecido con Dios por este ministerio, por Pastor Sam y por Sister Julie. Amén. Porque gracias a la fidelidad de esta pareja, usted y yo estamos en este lugar, en esta mañana. Amén. Todos ya están en Marcos 5. Amén. En el capítulo 25. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a leer. Acompáñenme, por favor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Antes de que tome su lugar, por favor, salude a la persona que está alrededor de usted y dígale: Dios te bendiga. Amén. Y puede tomar su lugar en esta mañana. Ok. Agarro mi tiempo. Aleluya. Y podemos mirar, iglesia, que a lo largo de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo tuvo encuentro con personas claves, y esos encuentros dieron la oportunidad a que estas personas que se acercaron al Señor Jesús tuvieran una transformación radical en sus vidas. No solamente conocieron a Jesús, pero fueron tocados por Jesús. Y a partir de ese momento, la vida de aquellos hombres y mujeres fue completamente distinta. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta mañana, lo que tú y yo queremos en esta hora es que Jesús nos toque en esta mañana, para que cuando salgamos de este lugar, salgamos completamente diferentes. Anhelamos que el Señor Jesús, venimos a este lugar todos los domingos porque anhelamos que Jesús toque nuestra vida, toque nuestra alma, toque nuestro cuerpo, porque sabemos que así como nosotros somos, hay una esperanza para cambiar en Cristo Jesús. Por eso estamos aquí todos los domingos, anhelando que el Señor pueda transformar nuestra vida. Amén. Y en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de muchos relatos de sanidades realizadas por el Señor Jesús. Y no solamente por Él, pero también por sus discípulos. Y después, cuando Él partió hacia el Padre, también los apóstoles hicieron milagros en el nombre de Jesucristo. Dice Juan 21:2, que si ellos se hubieran puesto a escribir
cada milagro, cada situación, cada sanidad que el Señor Jesús hizo después de que resucitó, no habrían libros en todo el mundo suficientes para poder escribir lo que el Señor Jesús hizo después de que Él resucitó, antes de subir a su Padre Celestial. Imagínense qué tremendo. Sin embargo, la Biblia, que es la palabra de Dios, si usted no lo sabía, lo quiero expresar en esta mañana. La Biblia es la palabra de Dios. En este libro precioso encontramos toda la voluntad de Dios para nuestras vidas. No necesita usted comprar un libro motivacional. No necesita comprar un libro que le pueda decir las estrellas cómo le va a ir. Con la palabra de Dios y la Biblia, usted tiene todo su manual de cómo ser un buen padre, un buen esposo, un buen ser humano, un buen trabajador. Y entonces la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos narra cosas y nos narra episodios claves para que nosotros podamos aprender acerca de eso. En esta mañana vamos a hablar de esta mujer, de flujo de sangre. Y cuando nosotros nos tomamos el tiempo de no solamente leer la palabra del Señor como si fuera el periódico, pero nos sentamos a analizar y nos sentamos a mirar cuáles son los aspectos de las historias que nos narra, entonces el Espíritu Santo nos habla un poco más de lo que alcanza la lectura. Y tal vez no consideramos y lo leemos rápido, pero cuando nos sentamos a analizar la palabra de Dios, esta se nos revela puntos de suma importancia, que es lo que vamos a platicar en esta mañana. En primer lugar, queremos hablar de esta mujer. El punto número 1 es que la enfermedad que tenía esta mujer la hacía impura ante la ley de los judíos. Usted puede buscar Levítico 15, 19 al 25, y se lo voy a leer. Dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de costumbre, o cuando tuviera un flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Eso dice Levíticos 15, 19 al 25. Eso quiere decir, iglesia, que esta mujer ante la ley estaba impura. Todo lo que esta mujer tocaba se convertía inmediatamente en impuro también. Y la ley establecía que cuando una mujer tuviera ese proceso natural en las mujeres, no podía estar en su casa. Ella tenía que apartarse fuera de su campamento, fuera de su casa, fuera con su familia, el tiempo en el que este proceso natural en la mujer pasaba, los días que fueran, y todo este tiempo la mujer era impura. Ella debería de estar aparte. Imagínense, no solamente estaba enferma, pero además era como el bicho raro. Nadie se quería acercar a ella, porque al momento de que tuvieran un contacto, en ese momento la persona que ha tocado a esa mujer inmediatamente tenía que salirse de su casa e irse a un campamento aparte y quedarse ahí con todos los que eran inmundos. Esa mujer era impura y estaba enferma según la ley de los judíos. La segunda cosa que podemos ver es que esta enfermedad había causado estragos en su cuerpo. Ya habían pasado 12 años. Diga conmigo, 12 años. 12 años. Y si regresamos al primer punto, esta mujer había sido impura por 12 años. 12 años, imagínense. Yo puedo mirar a mi esposa y a mis hermanas y a veces es muy doloroso para ellas este proceso natural en una mujer.
Imagínense esta señora, esta persona, 12 años, que esa enfermedad había estado causando estragos en su cuerpo. Y si nos profundizamos un poquito más, ella podría tener una especie de hemorragia interna, que hoy en día lo podemos conocer como miomas, como algún tipo de cáncer. Pero además, estoy completamente seguro que todo este flujo de sangre perdido a través de los años ya había causado una anemia en la vida de la mujer. ¿Y cuántos de nosotros sabemos qué es lo que ocasiona una anemia? Fatiga, dolor de cabeza. Y yo me imagino que la mujer ni siquiera podía permanecer de pie, porque ya tenía un cuerpo que por 12 años había sido atormentado por una enfermedad vergonzosa en su tiempo, una enfermedad que no la podía ocultar, una enfermedad que era evidente, una enfermedad que la apartaba de su familia, de su vida. Imagínense estos 12 años que no pudiera abrazar a sus hijos, si es que los tuviera. La palabra no lo menciona, pero si ella tenía una familia, no pudiera estar con ellos, no pudiera ver crecer a sus hijos, no pudiera estar ahí conviviendo con su familia, porque ella debería de estar apartada. Pero no solamente está apartada, pero además su cuerpo está desgastado. Y su cuerpo está ya golpeado por la enfermedad. Cuando a mí me da una gripa, a lo mejor soy muy panchero, pero me bota la verdad y me quedo tirado ahí en mi casa, ¿no? Imagínense esa misma sensación por 12 años. 12 años de esta pobre mujer. La tercera cosa que miramos de esta mujer es que la enfermedad que tenía le había quitado todo lo que tenía. Todo lo que tenía en eso. Esta mujer debió haber sufrido mucho. No solamente por el tiempo que había transcurrido ya, pero también los gastos que había hecho para quedar sana. La palabra de Dios dice que consultó médicos. Había gastado todo lo que tenía y antes le iba peor. Antes le iba peor. ¿No le ha pasado que de repente usted va con un doctor por un dolor de cabeza y sale de ahí con una lista de análisis que necesita hacerse? Yo solo vine por una gripa, pero ya le detectaron el colesterol y que los triglicéridos y todo. Bueno, imagínese esta mujer. Cada vez que iba con un médico, en lugar de que le dieran un diagnóstico positivo, le decían: ¿sabes qué? Estás peor. Híjole, yo creo que ahí se ponía un poquito triste. Y pasaba el tiempo, y otra vez la enfermedad haciendo estragos, y regresaba con otro médico porque ese no le pudo resolver. Y en lugar de que este nuevo médico le diera esperanza, todavía la hundía más. Y había gastado todo lo que tenía. Imagínense. ¿Cuántos de nosotros hemos ido al médico y nos cuesta muy caro? Muy caro. Y en ese tiempo, pues la medicina no estaba tan avanzada como ahora. Entonces, la mujer tenía este desequilibrio hormonal en todo su cuerpo. Pero además, hablando de la ley también, si hubiera tenido familia, el marido la podía haber dejado sin consecuencias, porque tenía esta enfermedad. Ya había pasado mucho tiempo, y el marido, ¿usted cree que le iba a esperar? Yo creo que está un poco difícil, pero si ella hubiera tenido un esposo, el esposo hubiera podido agarrar sus cosas y casarse otra vez, y nadie le iba a poder decir nada, porque la mujer estaba en esa condición de enfermedad. Entonces, ella había perdido completamente todo. Ella había perdido no solamente su cuerpo, pero en lo económico también lo había perdido, pero también no podía tener amigos porque era impura. Entonces, yo quiero que en esta mañana se pongan en el lugar de esa persona, ¿no?
No solamente estaba enferma, sino que además era impura, estaba sola, sin dinero, sin esperanza, sin amigos, fatigada. Obviamente yo creo que en el caso de esta mujer había tocado fondo completamente. Ya no había nada más que perder para ella, ya lo había perdido todo. ¿Y cuántos de nosotros, siendo sinceros, nos hemos sentido así de derrotados? Nos hemos sentido así de derrumbados. Estamos viviendo en una época donde hay cristianos que están viviendo como esta mujer, enfermos, avergonzados, sumidos en una miseria espiritual, inmundos a causa de un pecado oculto que nadie sabe, pero que usted sabe que está batallando todos los días con eso que no puede dejar, y tal vez ni su esposa, ni sus hijos, ni su familia sabe, pero ahí está ese pecado, y cada vez que usted quiere servir, se le presenta y lo vuelve a sentar y lo vuelve a derrotar. Gente que está gastando todo su dinero en salir de sus problemas, pero se hunden cada vez más. Invierten en algo y no funciona, y quieren establecer un futuro para sus hijos y nada les funciona económicamente. Tenemos cristianos como esta mujer viviendo derrotados, y eso se me parece un poco a la historia de Nehemías. Ustedes saben que se derrumbaron la ciudad, los muros, pero había gente viviendo entre los escombros. Y cuando fueron a visitar a Nehemías, Nehemías pregunta por ellos y dice, bueno, ahí estamos. Y ya habían pasado más de 100 años y gente estaba viviendo en los escombros del muro de la ciudad de Jerusalén. Y tenemos gente que ya se acostumbró a vivir entre escombros, gente que ya se acostumbró a vivir en la enfermedad, gentes que ya se acostumbraron a vivir en la miseria espiritual, endeudados a cada rato y sin poder salir. Aleluya. Pero tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Salvador, amén. Y es lo que quiero poner en esta hora. Activa tu fe. Esta mujer, vamos a analizar los pasos que tuvo que hacer para llegar al Señor Jesús, y que fueron determinantes para que esa sanidad se pudiera concretar. Ella no solamente tenía fe, sino que tomó una actitud de fe. No solamente tenía una fe, pero tomó una actitud de fe. Y la actitud de fe, iglesia, es saber que la persona va a sanar a través de una oración. ¿Cuántos lo saben? Amén. Pero el tomar una actitud de fe es que tú hagas esa oración para que esa persona sane. Todos sabemos que con oración alguien va a sanar, pero ¿quién se para a orar para que produzca una sanidad? Esa es la diferencia entre tener fe y tener una actitud de fe. Por ejemplo, todos sabemos que si abrimos grupos vida, gente va a conocer que Cristo puede cambiar su vida. Todos tenemos fe para eso, pero ¿quién tiene una actitud de fe para decir, aquí está mi casa, aquí están mis finanzas, para que la gente pueda saber a través de mi casa que Cristo puede cambiar sus vidas? Esa es la actitud de fe. Saber o tener fe, es decir, a través del diezmo el Señor nos va a bendecir, pero tener una actitud de fe es dar el diezmo a pesar de que lleguemos y está la luz, el agua, el internet y todo esperando a que nosotros paguemos. Esa es la actitud de fe. Sabiendo que Jesús va a sanar y va a suplir. Y va a traer gente, pero tenemos que ser usados para que esas cosas sucedan. ¿Cuántos dicen amén? Tener no solamente fe, pero también tener una actitud de fe. Y quiero hablar de 4 pasos bien sencillos. No voy a tardar, sabemos que estamos sobre el tiempo. ¿Cuántos dicen amén?
4 pasos sencillos que le pido que presten mucha atención, porque sé que Dios va a ser de bendición para su vida, no por mí, sino porque está en su palabra. Amén. El punto número 1 que esta mujer tuvo en esa actitud de fe es que ella no se conformó con su problema. Ella no se conformó. Y en esta mañana esa misma palabra tiene que ser para ti. No te conformes con tu problema o tu necesidad. De manera respetuosa, voltea con la persona que está al lado de ti y dile: no te conformes con tu problema. Cánsate. No todo está perdido. No importa si es enfermedad. No importa si es un pecado oculto. No importa nada de eso. Si es peligro. Lo único que necesitas es que Dios toque tu vida. ¿No? Porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces decimos: es que mi esposa es así y nunca va a cambiar. Es que mi esposo es así y nunca va a cambiar. Y entonces dejamos de orar por ellos. Y decimos: bueno, es que así es. Yo la tengo que amar como es. Yo lo tengo que amar como es. Mis hijos, ok, están perdidos. El Señor algún día nos va a traer. El Señor algún día nos va a cambiar. Pero no estamos teniendo esa pelea. No estamos cansados. Estamos queriendo hacer que el Señor haga todo. Y déjame decirle una cosa. Hace poco, bueno, ya tiene un poco de tiempo, voy a ser sincero con ustedes, por flojera, no metí a mi carro a un pequeño Porsche que tenemos. Y entonces un día me levanto y voy hacia la oficina y ya no estaba mi estéreo. Claro que era un estéreo no bueno, pero pues nos servía para escuchar música. A mi niña le encanta la música. Y entonces sabíamos que tenemos un vecinito por ahí que hace eso. Y entonces le digo a mi esposa: híjole, ya nos quitaron el estéreo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, pues con un poco de coraje, sí, pues ni modo, vamos a seguir y vamos a orar por él para que el Señor lo use. Y los días siguientes, mientras yo regresaba a la casa, él me llamaba. Y yo no le hacía caso, me estacionaba en la casa y salía, pero era muy insistente. Hasta que un día yo me acerqué con él y le dije: ¿qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Y me dice: ¿sabes qué? Yo no fui, pero sí sé quién lo tiene. Entonces, si tú me das 200 pesos, yo te regreso, yo consigo las cosas y te las regreso. Y entonces me regresé para la casa y le digo a mi esposa: pues nos está pidiendo 200 para que nos regresen cosas que no valen los 200. Y entonces le decía: bueno, si doy los 200, tal vez no me lo regrese, pero tal vez sí, y en los 15 días me lo vuelva a robar y me vuelva a pedir otra cosa, ¿no? Y entonces dije: no, vamos a seguir orando por él. Y él estaba muy insistente y me llamaba y me decía: yo sé que ya llamaste a la policía y te vamos a tumbar, y aquí con mi banda, cuando estés caminando, vamos a ir y vamos a hacer esto. Y ya era un poquito estresante porque ya queríamos cerrar ese episodio, pero era muy insistente y estábamos orando, pero dije a mi esposa: tenemos que hacer algo más que orar. No estoy minimizando la oración, pero estoy llevando a este punto de una acción en fe. Y entonces, gracias a Dios que hay gente que bendice a mis niñas, y teníamos ropa que no habían usado, y él apenas tenía una niña más chica que la mía, y le digo a mi esposa: bueno, creció muy rápido Ari, todavía no estaba Namis, agarra la mejor ropa que ya no le venga y vamos a regalársela a su esposa. Y entonces mi esposa, bueno, agarró y juntamos una bolsita y nos estábamos yendo para la iglesia, y estaba su esposa afuera, y nos paramos y le pregunté: ¿tú eres la esposa de esta persona? Y bien enojada también, porque es brava la muchacha también.
sí soy yo, ¿por qué? Mira, te queremos regalar esto. Y cuando le dimos eso, inmediatamente su cara de avergonzada, ustedes hubieran visto esa cara de tristeza, de wow, un choque completamente de esa cara tan arrugada por el coraje. ¿Y por qué me estás buscando? A una cara apacible y de vergüenza. Y le decimos, que Dios te bendiga, que Dios bendiga también a tu vida. Y nos fuimos. Y a partir de ese momento, ya ahora me saludaba, y ¿cómo estás? Y aquí, ¿cómo estás, camarada? Y acá, y ahí, y nosotros seguimos orando por él. Y ya no lo he visto últimamente, pero es lo que quiero decir. No podemos conformarnos con nuestro problema, ¿no? Si tú crees que esa vida te tocó vivir, déjame decirte que estás viviendo engañado por Satanás. Si tú crees que esa miseria en donde estás es la que tienes que vivir, no estamos en una película de Pedro Infante para estar llorando. Estamos llenos de la gracia del Señor. Tú tienes que levantarte de ahí donde estás y decir, esto no es lo que dice la Biblia para mí. Él dice que trae palabras de vida eterna para mí y mi familia. Así que voy a agarrar todo esto y voy a accionar mi fe. Esta mujer no se conformó con su problema a pesar de todas las circunstancias que ya hablamos hace poco, sino que ella fue dura y dijo, a pesar de que soy impura, a pesar de que no puedo caminar, a pesar de que no puedo estar en la multitud, yo tengo que ir a ver a ese Jesús que dice que puede sanarme. Y se levantó de donde estaba y se dirigió, no se conformó con su problema. Y a veces nosotros con cualquier cosita decimos, pues ya ni modo que se quede así. No, el Señor nos ha dado la victoria. No es por nosotros, es por su sangre. Hay un canto que dice, la sangre de Cristo todavía tiene poder, y yo lo creo. Pero a veces, ¿qué pasa? Si yo digo en esta hora, ¿cuántos creen en lo que está en la palabra de Dios? ¿Y por qué cuando le dan un resultado, un análisis, se le rompe toda la vida? Sí, es cierto, puede decir que esto diga que usted o alguien, no sea la voluntad de Dios, tiene un cáncer. Puede ser que un resultado se lo diga. Pero la palabra de Dios dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos va a dar. Y que por su llaga somos sanados. Pero le creemos más a este papel de unos laboratorios clínicos, a su palabra. Nos derrotamos y nos sentamos a llorar y nos sentamos ahí a hacer, no sé, hasta ya queremos hacer nuestro testamento y ya me voy. Y aquí tenemos que despertar y empezar a no conformarnos con nuestra circunstancia actual y los problemas que estamos teniendo ahora. Porque el Señor nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Paso número 2 de esta mujer. Reconoció que Jesucristo era su única salida. Reconoció que el Señor era su única salida. En ese tiempo pasaban cosas tremendas, ¿no? Como que un ángel bajara y sacudía el agua, y el primero que se metiera quedaba sano. Pero esa mujer no estaba buscando el agua, ella estaba buscando al Señor Jesucristo. Y hace 12 años, lo quiero recalcar para que usted visualice la importancia. Hace 12 años que ella sufría de aquella hemorragia y había recorrido todos los médicos y gastado todo lo que tenía. Pero yo hablar de Jesucristo y de las maravillas que Él hacía y cómo Él operaba. Y entonces ella dijo, mi confianza tiene que estar puesta en ese hombre. Mi confianza tiene que estar puesta en ese Jesús que ya sanó a alguien, que ya liberó a alguien de espíritus malignos, que está haciendo esto. Imagínense, escuchó de Jesús y entonces ella reconoció que Jesús era su única salida. En esta mañana, déjeme decirle que solo Jesucristo puede sacarlo de su necesidad y de su problema. Es el único que puede restaurar su matrimonio. Es el único
que puede traer vida en donde no hay vida. No importa cuál sea el problema, si es enfermedad, si es muerte, inclusive la muerte huye ante el poder de Cristo Jesús. Con un toque de nuestro Señor, la muerte sale huyendo. Dice, vencida, sorbida es la muerte en victoria. ¿Amén? Y quiero leerle 2 Corintios 4, 8 y 9. Y si usted lo puede imprimir y pegar en su cuarto, y pegar en su sala, o donde usted quiera, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, 2 Corintios 4, 8 y 9. En la versión Dios habla hoy, que está tremendo, se lo comparto y dice, así, aunque llenos de problemas, ¿cuántos estamos llenos de problemas? No estamos sin salida. Tenemos preocupaciones. ¿Cuántos de aquí tenemos preocupaciones? Pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Eso es lo que dice 2 Corintios 4, 8 y 9 en una versión Dios habla hoy. Y se lo quiero repetir en esta mañana. Dice, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted puede imprimir eso y pegarlo y decir, Cristo Jesús es el único que puede hacer un milagro en mi vida, en mi esposo, en mi esposa, en mi matrimonio, su palabra lo dice. Y cuando usted se aferre al poderoso nombre de Jesucristo, cosas tremendas van a aparecer y pasar en su casa. Esta mujer lo sabía. Número 3, ella determinó en su corazón que solamente al tocar las vestiduras del Señor Jesús sería curada. Ella dijo, solamente necesito tocar el borde de Jesús. Porque a veces venimos delante de la presencia del Señor y le venimos a exigir. Y déjeme decirle en esta mañana que nuestro Dios es soberano. ¿Sí saben qué significa esto? En pocas palabras y sin sonar muy fuerte, es que nuestro Dios hace lo que quiere. No quiero decir lo que le da su gana. Él es soberano. Él es soberano. Él no tiene por qué sanarlo. Él no tiene por qué sanarme. Él no tenía por qué ir a buscarme, ni a buscarlo a usted, en donde estábamos sumidos en toda esa inmundicia, y meter su mano santa y poderosa y sacarnos de ahí y limpiarnos y darnos una nueva vestidura, una nueva forma de pensar. Pero Él es soberano y lo hizo. Y por eso estamos usted y yo aquí. Tenemos que acercarnos con humildad delante del Señor y determinar que debemos de ser humildes para que el Señor pueda hacer eso. Ella dijo, yo no necesito nada más. Yo con su presencia, yo no necesito ni siquiera que Él ore por mí. Yo nada más me voy a acercar, voy a tocar el manto y voy a ser sana. Qué tremenda fe de esta mujer, acercarse con humildad al Señor Jesús. Y eso es lo que debemos de hacer en esta mañana. Nosotros como iglesia, cada vez que usted ore, cada vez que usted interceda, tiene que ser con humildad. Determinar en su corazón que al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Es tan sencillo de decir, pero es tan difícil de creer en los momentos difíciles. Al que cree, todo le es posible. Repítalo conmigo en esta mañana. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Está en la palabra del Señor. Número 4. Ella no escatimó esfuerzos para ir hasta donde estaba Jesús, porque tenía plena certeza que Él la iba a sanar. Aún delante de la multitud que estaba
aplastando a Jesús, no vaciló. Fue a su encuentro, arrastrándose, metiéndose entre la multitud. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar en metro en la Ciudad de México? Ahora pico. Es imposible moverse de ese lugar. Te sacan, te empujan y es un forcejeo. Más o menos como esa situación estaba el Señor Jesús. No estaba caminando en un pasillo que la gente le había hecho para que él pasara. Dice la palabra del Señor que todo el mundo lo apretaba. Pero esta mujer se esforzó y fue valiente a hacerlo. Hay más de 18 historias registradas en la Biblia donde se habla acerca del esfuerzo, de esforzarse. Y no se trata de ayúdame que yo te ayudaré. No, ese es el punto. Se trata de tener una actitud que no es de flojera. ¿Cuántos dicen amén? Dios no usa a los flojos. Lo voy a repetir. Dios no usa a los flojos. Y se lo digo con todo respeto, con amor. Porque a veces estamos diciendo, por fe, voy a ir a la conferencia latinoamericana. Aleluya. Por fe. Y qué bueno. Pero ni siquiera está orando. Ni está doblando rodillas. Ni está ahorrando, está gastando en todo lo que ve. Lo gasta. Y estamos siendo presunciosos en vez de tener fe. Y es una gran diferencia entre ser presuncioso y tener fe. Dios siempre llamó a hombres que estaban trabajando. Cuando llamó a David, él estaba cuidando las ovejas de su papá, pastoreando. Cuando llamó a Moisés, Moisés estaba también pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Cuando llamó a Nehemías, Nehemías estaba trabajando en el palacio del rey. Y así podemos irnos. Cuando llamó a Gedeón, él estaba arando la tierra. Estamos hablando de esfuerzo. Estamos hablando de que te va a costar, sí es cierto. La salvación es gratis, no tiene que hacer nada. Pero la unción es lo que va a requerir esfuerzo. Su esposo, su esposa, sus hijos, su matrimonio no va a cambiar hasta que usted se esfuerce en hacer que eso suceda, en oración, en doblar rodillas, en clamar al Señor, en servir. Y cuando ellos lo vean o la vean a usted cambiar, entonces el Espíritu Santo lo va a usar a usted para que ellos sean tocados también. Pero estamos esperando que nos traigan las bendiciones. Pero estamos esperando que se abra el cielo y caiga, no sé, 30,000 pesos para que usted pueda ir a la conferencia e invitarle a alguien más. Por eso las iglesias donde dicen que llueve oro están repletas, porque la gente está yendo a buscar una solución a corto plazo. Pero nosotros nos mandan a esforzarnos. Que eso es lo que la Biblia dice. Yo no he visto nunca en la Biblia que diga, está bien, fracasaste la primera vez, no pasa nada, voy a llamar a otro. Siempre he leído, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Pero nada más vamos y oramos 5 minutos y nos levantamos y vamos a ver si ya están todas las cosas bien en nuestra casa. Oramos 2-3 minutos y ya queremos que nuestros hijos cambien. Necesitamos esfuerzo. Y esta mujer, con todo lo que ella tenía, que ya hemos explicado hasta el cansancio, arrastrada entre la gente, yo me imagino que le estaban pisando las manos y la ropa, porque debido a la anemia no creo que se haya podido poner y erguir para caminar, sino que entre los pies de la gente, acercándose hacia donde ella estaba, hacia donde el Señor Jesús estaba, y entre empujones, ¿no? Qué complicado.
Pero aún así ella determinó y dijo, tengo que estar ahí, ahí está mi salvación, ahí está el poder que necesito para que el Señor me sane. Versículo 29, ya estoy acabando. Y sucedió conforme a su fe. Dice la palabra del Señor, y enseguida, diga conmigo enseguida. Enseguida. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, se volteó a la multitud y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y enseguida, no pasaron años, ni horas, ni días, fue inmediatamente. Y observe, iglesia, que desde el momento que esta mujer decide ir a tocar el manto del Señor Jesús, ella y el Señor Jesús nunca habían tenido una interacción. Jamás habían hablado, Jesús no conocía de ella. Y cuando se dirigió a ella por primera vez el Señor Jesús, ¿qué le dijo? ¿Tú eres sana? No, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Obviamente el Señor Jesús tenía poder de curar, porque fue el conjunto de esas actitudes que hizo que pudiera salir de él para curarla. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Pero el Señor Jesús no le dijo, primero vas a ser sana. Lo primero que le dijo, por tu fe has sido salvada. Primero está la salvación antes que la sanidad. Primero está la salvación antes de que el Señor eche fuera todo aquello que lo está molestando. Primero usted tiene que hacer las paces con el Señor para que el Señor pueda entrar libremente a su casa y pueda echar fuera y pueda barrer y pueda limpiar todo lo que el enemigo ha hecho por años en su familia. Primero usted tiene que dejar que la salvación entre a su corazón para que el Señor pueda hacer un milagro. Primero es la salvación antes que la sanidad. Y eso lo sabía el Señor Jesús. Por eso le digo, primero tu fe te ha salvado. E inmediatamente, como consecuencia de la salvación, vino la sanidad. Así que en esta hora, iglesia, si es por años que ha pasado lo que ha pasado con usted, tenemos que analizar primero si hemos dejado que el Señor tome el control de nuestra vida. Tal vez, no estoy diciendo que sea así. Tal vez la sanidad no ha venido porque todavía no somos salvos. Tal vez estamos aquí y levantamos nuestras manos. Tal vez estamos aquí y participamos, pero usted y yo sabemos que no hay una comunión genuina con el Señor. Porque aquí podemos vernos bien, decía Pastor Noé, bien suaves, y podemos aparentar algo que no somos. Pero en casa, cuando las puertas se cierran, cuando usted está en su cuarto, aunque usted borre lo que nadie quiere que vea aquí en este aparatito, ¿no? El Señor lo sabe todo.
Y a lo mejor no ha pasado el milagro que usted necesita, porque todavía necesita rendir su vida al Señor.